evidentemente hay factores sociales, sobre todo exclusiones, situaciones psicológicas que pasó en su infancia, en un periodo muy importante de su vida. Hay una cantidad de frustraciones vinculadas a esto. Yo le llamo más factores determinantes que hicieron de la persona una olla de presión para solamente estar pensando en cómo dañar y afectar a otra persona. Factores sociales, factores económicos, factores culturales, factores mentales, clínicos, son también algunos que determinan o por lo menos inciden totalmente en ese tipo de personas y de homicidios seriales. El entorno social violento y las carencias afectivas, económicas y sociales que prevalecen en la ciudad hacen que Juárez sea tierra fértil para que asesinos seriales y feminicidas, desde su psicopatía, surjan y operen en un ambiente de impunidad. Las evidencias de feminicidios localizadas en el Valle de Juárez y los más recientes asesinatos de mujeres vinculados a elementos de seguridad pública son la prueba de que en Juárez falta mucho por detener los ataques por razones de género. Así calificaron especialistas en salud mental, sociólogos y forenses las condiciones que pueden potencializar la aparición de homicidas seriales que desestabilizarían de nueva cuenta a la comunidad juarense. Aquellas mentes y aquellos grupos que quieren hacer una cantidad de fechorías, sobre todo matar o que sean totalmente homicidas seriales, Postino y Juárez representaría para ellos un caldo de cultivo fuertísimo. No es una construcción, un imaginario en donde cualquier gente puede decir, no hay problema si la lastimas o si los lastimas, no hay problema si la dejas ahí, no hay problema si utilizas su cuerpo, no hay problema si la ultrajas, no hay problema absolutamente de nada porque no hay quien garantice la seguridad o garantice la vida de la gente. Pero de fondo, y más allá de la ficción o de los hechos históricos, ¿qué es un asesino serial? Asesinos seriales, ahora sí que por definición, pues estamos hablando de personas que matan consecutivamente o que tienen una conducta repetitiva con respecto a los asesinatos. Muchas veces se le ha ligado a este tipo de personas con lo que es la psicopatía, sociopatía, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no todos los sociópatas son asesinos en serie, se les ha ligado precisamente por esta conducta antisocial, por esta frialdad quizás de esos actos que pues, pueden causar cierta repercusión emocional en las personas, ¿no? Tendríamos que enfatizar el hecho de que los instrumentos de evaluación psicológica o los test psicológicos básicamente fungen, su función básica es evaluar es un instrumento de evaluación que finalmente para ver rasgos o características que puedan determinar finalmente o puedan ser de alguna manera un elemento que refuerce la evaluación, ¿no? Finalmente la evaluación psicológica no nada más es hecha por tests, ¿no? Pero estos comportamientos no llegan solos, explica Alberto Duarte, coordinador de psicometrías en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La desintegración social que prevalece en la ciudad podría influenciar a una persona a convertirse en un asesino serial. El psicópata por lo general tiene deseos muy personales, no son deseos que la sociedad comparta con ellos. Por eso el psicópata por lo general no puede sentir empatía con los demás porque pues tiene deseos muy diferentes, ¿no? Entonces va a hacer lo que sea necesario para cumplirlo, ¿no? Y si su deseo es matar, violar, lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer. Se puede hablar de ciertos desatadores, tal vez, o sea, circunstanciales, en los que una persona pues ya tal vez pudiera traer antecedentes clínicos o antecedentes familiares o experiencias que pues lo pueden llevar a tener ciertos patrones, por ejemplo, en donde no hay un respeto por las reglas, hay ciertas cuestiones de rebeldía, ¿no? Para conformarse a las normas de la sociedad y ciertas situaciones que lo pueden llevar a un como adormecimiento emocional en donde no hay empatía hacia otras personas. Tras el diagnóstico de los especialistas, ¿cómo evitar que estos psicópatas se conviertan en asesinos seriales y cómo identificar a los jóvenes que presenten estas conductas? La respuesta fue simple: justicia y prevención. Con las técnicas y las estrategias más sofisticadas
pudiera, y pues, obviamente también el personal adecuado que sea pues, cuidadoso en el manejo de la escena del crimen, pudieran apuntar a una sola, a un mismo modus operandi de algún crimen, ¿no? O sea, si se parece a algo que ya se vio, y obviamente pues tiene que haber registros de eso, ¿no? Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, tendrían que ser las mismas personas aquí, yo pienso, ¿no? No sé cómo se manejan en la misma, en ciencias forenses, en la fiscalía y todos ellos, si tienen una base de datos donde de alguna manera se estudien los previos casos, se estudien las escenas del crimen para investigar futuros casos, ¿no? En este caso, yo digo, tiene que ver la misma persona. Estos niños por lo general son impulsivos, no hacen caso, no siguen reglas, se puede ver que tienen violencia hacia los animales, tienen actitudes de dominio sobre los otros niños, por ejemplo, pueden robar, ¿sí? Pero no necesariamente robar de manera delicada. Esto quiere decir no a espaldas de las personas, sino que frente a otro niño pueden llegar a arrebatarle cosas, ¿no? Entonces, por lo general estos niños sí tienen que mucho ver con el entorno, ¿no? Bueno, ahí sería la pregunta, una sociedad que le da tanta valía al dinero y a esta nueva forma de obtener el dinero, pues obviamente que vamos a tener muchos niños, sobre todo en estas regiones donde hay pobreza, que van a intentar, obviamente, engancharse en estas actividades. Ese es el caso de los menores, de la estrategia de prevención. Pero cuando se presenta la intención de convertirse en asesino serial, como fue el caso del agente de tránsito Filiberto Sena Ibarra, detenido por presuntamente asesinar a 2 mujeres, el razonamiento cambia. ¿Cómo es posible que se infiltró una persona con este perfil? O sea, ahí yo sí llamaría justamente a decir que ese tipo de perfiles no son los adecuados ni los que corresponden para un agente que va a garantizar y salvaguardar la vida de todos los juarenses. Un psicópata tiene la incapacidad de sentir empatía. Un psicópata se funge bajo sus propias normas o sus propias reglas. Esto quiere decir que si nosotros le aplicamos un test y este test está basado en normas sociales, el psicópata tiene la capacidad de entender estas normas y actuar en consecuencia. Esto quiere decir que el psicópata puede, a su manera, a su capacidad, que incluso muchos de ellos tienen una capacidad enorme para hacer esto, puede finalmente contestar lo que pretende el encuestador o el evaluador necesita que conteste, ¿no? Este policía finalmente no podríamos atribuirle tanto al entorno, sino que ya vemos rasgos, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos un modus operandi, tenemos un objeto de deseo, finalmente son mujeres, un modo de hacerlo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que pueden ser trastornos muy diferentes. A la gente de la Dirección de Tránsito le fueron fincados al menos 2 homicidios, pero las investigaciones continuarán para dilucidar si estuvo involucrado en más de estos hechos. Cuando se carece de un árbitro que garantice y regule la vida, la convivencia, es un caldo de cultivo perfecto para cualquier persona que tiene un interés. Para Diario TV, Omar Limón en la cámara, Antonio Rebolledo en la información.